Para mí la catástrofe no es algo negativo en absoluto. Es un cambio. Sí, puede ser un cambio violento, pero al final es un cambio. Entonces, significan estos momentos que marcan un antes y un después en la vida. Son como un brote de energía que tiene que existir para que haya movimiento en la vida. Pero también hay catástrofes en uno mismo, ¿no? Ansiedad o ataques de pánico que tú no sabes de dónde vienen, tu cuerpo lo está digiriendo, asimilando, te está diciendo que está pasando algo. Entonces hay un momento de digestión también en ti mismo por algo que te está sucediendo. Entonces todo empezó por las texturas. Me di cuenta de que quería llegar a una digestión más matérica. El óleo no me permitía seguir descubriendo más, sino que ya necesitaba que la misma obra en sí misma esté digerida. Y entonces las texturas empezaron a aparecer de una manera un poco más fuerte, de una manera más abrupta, a través de la porcelana líquida, que para mí era lo más parecido a la pintura porque era líquida. Yo podía manejarlo como relieve, lo encajonaba como si fuese una pintura. Como uno de los relieves que hice en porcelana, 100% porcelana, en el 2018. Y acá está un poco las fosilizaciones que yo hacía cuando hacía los desprendimientos. Porque por ejemplo, es como si fuese como una matriz, ¿no? Hacía como muchas telas y hacía como una monotipia, que es como embadurnar todo con porcelana líquida, y por eso es que a mí me gustaba mucho el tema, porque era como trabajar con pintura y luego pues cuando se secaba, entonces se quedaba como toda la textura de la tela, ¿no? En este caso era una red como de supermercado, como de la cebolla o del ajo, y en este caso era yute, que también como lo bañé, y esto pues en el horno todo lo orgánico se quema, entonces queda como la cáscara. Había un límite, que es el lienzo, la madera. Entonces, claro, en la porcelana líquida o en la arcilla en general, sí estaba como rajando el mismo cuerpo, que al final es el cuerpo. Entonces, por eso es que hice el cambio de medio. Mi primera aproximación hacia el arte utilitario fue el tema de las vasijas, porque sentía que era como un in-between cuerpo-contenedor. Eran muy texturadas, muy como piezas como muy únicas, y he pasado un poco al tema de la pigmentación, que es otro proceso muy diferente. A la hora que yo empiezo a hacer esto de la pigmentación, me di cuenta de lo rico que es como forzar la digestión de diferentes tipos de arcilla en un mismo cuerpo. Se siguen siendo cuerpos contenedores. Antes solo usaba un tipo de arcilla y ya está, ¿no? Y eso es lo bacán también de estudiar el espacio donde tú estás y los recursos que existen. Es que aquí yo he encontrado muchas tipologías de arcillas. Cada tipología de arcilla tiene un tipo de encogimiento en específico, ¿no? Tienen un porcentaje de encogimiento. Algunas encogen más, algunas encogen menos. Se reducen en el horno. Se reducen tanto en el secado y luego en la primera quema y luego en la segunda quema. Entonces, cada arcilla se reduce de manera diferente, por lo tanto, no todas funcionan. Entonces, yo he hecho como una investigación de todas las arcillas que he visto y viendo cuáles tienen el porcentaje más como heavy de encogimiento al menos, para saber cuáles entre ellas funcionan mejor. Cuáles son las mejores combinaciones en cuanto a fuerza. La pieza en sí misma está compuesta por muchas cosas separadas, que yo las he juntado y yo he hecho que se digieran en el horno. No están hechas para trabajarse juntas, pero debido a un acto de manipulación de mi parte, hago que se digieran
y que sean un mismo cuerpo. Agarramos referencias de muchos lugares y metabolizamos todo en un mismo cuerpo. Y somos eso. Y por eso cada persona pues es auténtica, porque tiene diferentes vivencias, diferentes experiencias, diferentes catástrofes, diferentes momentos en su vida que lo hacen único. Un campo diferente de color, pero también tipo de materia. Y por eso es que hay texturas diferentes, porque utilizo muchos gramajes además. Y algunos aprovecho y le pongo la pigmentación para contrastar más esas diferencias, ¿no? Lo interesante que yo encontré en la pigmentación y además también que refleja un poco mi background como pintora en cuanto a color. Yo me cuestionaba mucho el tema de los desprendimientos, no solo como técnica, sino como experiencia de vida. También pensaba como estoy muy como cómoda en Lima, con mi familia, con mi círculo social, con el entorno. Sentía que yo quiero experimentar nuevas cosas para poder crear nuevas cosas. Empieza a resonar bastante el pueblo de mi abuelo, que es Yanaca, y la historia que hay detrás, porque él escribe un libro sobre su pueblo, que se llama Yanaca en Historia. La vinculación que hay eso con Yanaca y el nombre del pueblo y todo eso es, primero, que Yanaca es el pueblo del cual mi abuelo nació ahí y luego migró a Lima. Entonces en sí mismo también hay un desprendimiento desde el origen. Decidí ponerle Yanaca al proyecto porque por varias cosas. Yanaca es una palabra quechua que significa tierra negra. Luego tiene que ver mucho con la tierra que era muy particular de ahí. Hay ruinas donde hay cerámicas destruidas porque una especie de estrategia de parte de la cultura que había ahí cuando vino la conquista de los españoles fue destruir todos los huacos y ponerlos entre las ruinas como parte de los cimientos para que no se queden con esa cosa sagrada que ellos tenían. Movió mucho también cuando fui y me di cuenta de esta parte de la historia. Claro, luego viene la migración a Barcelona, ¿no? A Europa. ¿Qué tipo de potencial existe en mí que no estoy conociendo porque estoy viviendo en mi zona de confort? Y es por eso que decidí como salir y migrar a otro país. Lejos de mi familia, hace 6 años ya, lejos de las costumbres, lejos de la comida. Todo el tema de la comida empieza a tomar como protagonismo en la digestión también. Todo el tema de la vajilla, todo el tema de utilizar la cerámica como parte de una escena cotidiana en rituales digestivos empieza a tener como más coherencia con la narrativa que yo estaba construyendo en mi vida. Pero nunca me imaginé que había una cosa como lo del síndrome de Ulises, que es algo que luego yo investigué después, que es como un cuadro extremo de estrés. ¿Qué pasa cuando migras ya unos años? Que no te sientes perteneciente ni de acá ni de donde vienes. Porque claro, es como la vida sigue de donde vienes, si tú ya no eres parte de esa cotidianidad. La gente muere y ya no eres parte de esos momentos. Y aquí tampoco, porque recién estás empezando a conocer o recién estás empezando a formar parte de la vida de otras personas. Sí, como psicológicamente sí te golpea de una manera
muy particular. Entonces, el tema de la migración en mi proyecto se ve un poco también porque es como una especie de revalidación de todo este tema de los rituales y las cosas que yo ya no estoy, es una especie de ejercicio de memoria en el cual yo estoy como trayendo un contexto diferente por este distanciamiento que tengo con mi casa. Entonces, claro, duele. Entonces, el proceso migratorio es un proyecto digestivo también. Me gusta que todo lo que yo vaya haciendo se vaya reflejando en la evolución del proyecto, ¿no? Como que cada colaboración es una parte de un proyecto, de un cuerpo que se va a desarrollar en una escena completa. Él decía en el libro que una persona encantada era alguien saturado de poder y una persona desencantada es una persona desactivada de poder. Entonces, los objetos encantados, personas, puede ser lo que sea, son objetos saturados de poder, ¿no? Y por eso es que me parece como interesante este poder que tiene el encantamiento o el desencantamiento. Y por eso es que ponerle una intencionalidad a los objetos o a las cosas me parece como algo crucial a la hora de crear, y esa es la intencionalidad que yo le pongo a estos objetos. A la hora de crear la intención de juntar todas las arcillas, curar las costuras entre todas, como si siento que estoy como dándoles ese poder, que es lo que al final quiero que se sienta, ¿no? Vengo ya con un concepto un poco más de mi proceso personal, porque al final mi proyecto es bastante personal, de mis vivencias y todo, y es lo que yo he intentado como reflejar en el proyecto, ¿no? Para que sea más como auténtico conmigo, ¿no? Y en eso se ve el tema de las texturas, el tema de las estrías, el tema de las costuras, el tema del color, de la pigmentación, de la digestión, de la comida. Entonces todo va como escalando a un nivel que yo siento que soy yo.